Pagué las vacaciones familiares hasta que mi suegra dijo que yo no era parte de la familia. Durante años intenté llevarme bien con la familia de mi esposa. Soporté comentarios incómodos, críticas disfrazadas de bromas y muchas situaciones en las que claramente no era bienvenido. Aún así, cuando surgió la idea de organizar un gran viaje familiar, fui yo quien terminó pagando todo el viaje, los vuelos, los hoteles y las entradas al parque. Pensé que sería una oportunidad para unirnos y para caerle bien a mi suegra, pero no podía estar más equivocado. Un mes antes del viaje, mi suegra dejó algo muy claro: yo no era parte de su familia, aunque mi dinero sí lo fuera. Lo que ocurrió después cambió mi matrimonio para siempre. Esta es la segunda parte de la historia. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo verla primero porque ahí empieza todo. Yo no respondí de inmediato. En lugar de eso, tomé capturas de pantalla de todo y guardé las imágenes en una carpeta. Mientras lo hacía, ya estaba pensando en mi respuesta. No tenía intención de quedarme callado mientras esa mujer intentaba destruir mi reputación públicamente. A media mañana, Maylin me llamó para advertirme de lo que su madre había publicado. Su voz sonaba cansada, casi resignada. Me pidió que por favor no respondiera, que no empeorara la situación y que dejara las cosas como estaban. Pero para ese momento, yo ya había tomado una decisión diferente. No se trataba de venganza, sino de dignidad. Si ella había decidido exponerme públicamente, entonces yo también iba a mostrar la verdad. Esa misma tarde publiqué un mensaje en mi propio perfil. No era largo ni agresivo, era simple, directo y respaldado con pruebas. Expliqué que yo había pagado cada boleto de avión, cada noche de hotel y cada entrada a Disney, con un costo total que superaba los $15,000. Adjunté capturas de los correos de confirmación con mi nombre en las reservas, además del extracto de mi tarjeta de crédito donde aparecían los pagos. Luego relaté lo que había ocurrido semanas antes del viaje, como mi suegra me había dicho directamente que yo no era parte de la familia y que no debía acompañarlos. También expliqué cómo me habían expulsado del grupo de WhatsApp donde organizaban el viaje, aunque seguían esperando que yo cargara con todos los gastos. No utilicé insultos ni exageraciones, solo relaté los hechos con calma. La reacción fue inmediata. En menos de un día, mi publicación comenzó a llenarse de comentarios de apoyo. Incluso personas que no me conocían directamente empezaron a escribir. Muchos de ellos habían visto primero el post de mi suegra y ahora todo empezaba a encajar. Algunos decían que no podían creer que ella hubiera omitido esos detalles. Otros comentaban que la historia que había contado no tenía sentido. Varias personas que antes la habían defendido comenzaron a borrar sus comentarios en su perfil. Lo más revelador fue ver cómo algunos vecinos empezaron a cuestionarla directamente en su propio muro. Le preguntaban por qué había aceptado dinero de alguien a quien no consideraba parte de la familia y por qué había permitido que sus nietos vivieran una ilusión basada en la exclusión. Maylin, por supuesto, se molestó, no porque lo que había dicho fuera mentira, sino porque ahora todo el mundo sabía lo que había ocurrido. Me acusó de exponer a la familia y de ventilar problemas privados en redes sociales. Le respondí con calma que yo no había iniciado ese circo. Si su madre no hubiera intentado pintarme como un monstruo, yo nunca habría publicado nada. La discusión escaló rápidamente. Hubo gritos, lágrimas y reproches. Esa misma noche, Maylin decidió irse a dormir a la casa de su madre en Toa Payoh. Me quedé solo en casa escuchando el eco de la puerta cerrarse de golpe. La soledad pesaba, pero al mismo tiempo sentí un alivio extraño. Era como si por fin hubiera dejado de fingir que todo estaba bien. Los días siguientes trajeron más consecuencias. Mis cuñados, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comenzaron a enviarme mensajes furiosos. Me acusaban de haber avergonzado a la familia públicamente.
Uno de ellos incluso me llamó para decirme que no tenía derecho a arruinar la reputación de su madre. Le respondí con tranquilidad que yo no había arruinado nada. Lo único que había hecho era mostrar pruebas de lo que realmente había ocurrido. La conversación terminó abruptamente y desde ese momento dejaron de escribirme. Al mismo tiempo, empecé a recibir mensajes privados de algunos amigos de Meilín. Varias personas me dijeron que entendían mi postura y que veían lo injusta que había sido la situación. Algunos incluso me desearon que pudiera encontrar paz después de todo lo que había pasado. El tema también llegó al trabajo. Durante un almuerzo, un compañero que vive cerca de Toapayó me comentó que había visto el drama en Facebook. Me dijo que si necesitaba hablar con alguien podía contar con él. Fue extraño, pero también reconfortante. Por primera vez sentí que alguien fuera del círculo de mi suegra comprendía realmente lo que había sucedido. Eso me dio fuerzas para mantenerme firme, aunque la casa se sentía cada vez más vacía. Meilín regresaba solo para recoger ropa o documentos. Apenas cruzábamos palabras. Nuestro matrimonio parecía suspendido en el aire, como si estuviera esperando un corte inevitable. El colmo llegó cuando mi suegra, incapaz de aceptar la humillación pública, decidió publicar otro mensaje en la página de la iglesia local. Pedía oraciones por la fractura que atravesaba su familia y volvía a insinuar que yo era el responsable de todo. Sin embargo, esta vez la reacción fue diferente. La mayoría de las personas respondió con comentarios neutrales o simplemente ofrecieron palabras de ánimo. Algunos incluso señalaron directamente que su comportamiento conmigo había sido injusto. Perder el control de la narrativa dentro de su propio círculo fue probablemente la derrota más amarga que tuvo que aceptar. Por mi parte, aunque me sentía reivindicado públicamente, también comencé a enfrentar una realidad dolorosa. Mi matrimonio se estaba desmoronando. Meilín ya no intentaba hablar ni reconciliarse, simplemente evitaba estar en casa. La veía salir con su uniforme rumbo al hospital y sabía que al terminar su turno no volvería conmigo, sino con su madre. Cada día que pasaba sin hablar era como otro clavo en el ataúd de nuestra relación. La humillación que había sufrido en el aeropuerto se había transformado en algo más profundo. La dolorosa certeza de que la mujer con la que había decidido compartir mi vida no estaba dispuesta a defenderme, ni siquiera cuando la verdad ya era evidente para todos. Y aunque había ganado la batalla pública, aunque había desenmascarado a mi suegra frente a todos, la guerra más importante, la que realmente importaba, se estaba perdiendo dentro de las paredes de mi propia casa. Esa fue la verdadera lección de esas semanas. La venganza puede darte satisfacción inmediata y devolverte parte de tu dignidad, pero también deja un vacío cuando descubres que lo que se rompe a tu alrededor tal vez ya no tenga arreglo. Y en medio de esa soledad, mientras miraba el atardecer desde la ventana de la sala, entendí algo que todavía no estaba listo para aceptar completamente. Lo peor de toda esta historia probablemente aún estaba por venir. Actualización 4. Un mes después de la publicación en redes sociales donde expuse lo que realmente había ocurrido, la situación entre Meilín y yo había empeorado más de lo que imaginé. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo en Tiong-Bahru, pero la casa ya no se sentía como nuestro hogar. Era más parecido a compartir un apartamento con una desconocida. Las conversaciones entre nosotros se habían reducido a lo estrictamente necesario: cuentas que pagar, horarios de trabajo, citas médicas o algún asunto doméstico urgente. Todo lo demás se había convertido en silencios incómodos, miradas evitadas y una tensión constante que parecía colgar en el aire como una nube pesada. Intentamos, al menos al principio, mantener una rutina normal, pero cada intento terminaba en frialdad o en discusiones apenas disimuladas.
Yo empecé a quedarme hasta tarde en la oficina, fingiendo que los proyectos me absorbían por completo. Mei Lin, por su parte, comenzó a aceptar turnos extra en el hospital, cualquier cosa que le permitiera retrasar su regreso a casa. El apartamento que habíamos decorado juntos, con muebles elegidos en tiendas de diseño y fotografías de viajes pegadas en la nevera, empezó a sentirse como un escenario vacío donde ninguno de los dos quería permanecer demasiado tiempo. Fue Mei Lin quien mencionó la terapia de pareja por primera vez. Una noche estábamos cenando frente a 2 platos de pasta que apenas tocamos cuando, sin levantar mucho la mirada, me dijo que quizá necesitábamos ayuda profesional antes de que todo terminara de romperse. Yo acepté casi automáticamente, no porque creyera realmente que eso pudiera salvar nuestro matrimonio, sino porque al menos significaba que tendríamos que hablar del problema de frente. Un par de semanas después estábamos sentados en una pequeña oficina en Orchard Road, frente a una terapeuta de unos 50 años que nos observaba con calma mientras intentábamos explicar lo que había ocurrido. Mei Lin fue la primera en hablar. Admitió que su madre había sido demasiado dura conmigo y que excluirme del viaje había sido un error. Sin embargo, casi de inmediato llevó la conversación hacia lo que yo había hecho en el aeropuerto. Según ella, cancelar todo había sido cruzar una línea, porque había dejado a los niños sin las vacaciones que habían esperado durante meses y mi reacción había sido excesiva. Escucharla decir eso me dolió más de lo que esperaba. En el fondo había confiado en que, al menos en ese espacio, reconociera por qué había reaccionado de esa manera. Esperaba escuchar algo como «entiendo por qué lo hiciste», pero en lugar de eso recibí un reproche cuidadosamente disfrazado de preocupación. Cuando llegó mi turno de hablar, expliqué cómo me había sentido durante todo el proceso. Conté cómo me habían dejado fuera de las conversaciones familiares, cómo me habían expulsado del grupo y cómo su madre me había dicho directamente que nunca sería parte de su familia. También hablé del momento en que Mei Lin permaneció en silencio mientras todo eso ocurría. Intenté mantener la calma mientras hablaba, pero la rabia llevaba semanas acumulándose dentro de mí, así que tuve que hacer un esfuerzo consciente por explicar los hechos con claridad. La terapeuta nos escuchó con atención y luego nos dijo que lo que veía era una relación marcada por lealtades divididas. Según ella, Mei Lin se encontraba atrapada entre su madre y su esposo, mientras que yo me sentía profundamente traicionado porque esperaba su apoyo incondicional. Sugirió que quizá ambos necesitábamos espacio para reconsiderar qué queríamos realmente como pareja. Mei Lin estuvo de acuerdo. Yo asentí también, aunque por dentro lo único que sentía era un cansancio enorme. Aquella primera sesión no nos acercó en absoluto, más bien confirmó lo lejos que ya estábamos el uno del otro. Las semanas siguientes continuamos asistiendo a terapia, pero cada sesión parecía repetir la misma historia. Mei Lin insistía en que mi reacción había sido demasiado extrema. Yo insistía en que su silencio frente a su madre había sido aún peor. Nos sentábamos en lados opuestos del sofá, hablando con la terapeuta más que entre nosotros, mientras la distancia emocional parecía crecer en lugar de reducirse. Después de cada sesión volvíamos a casa en silencio. Yo conducía mirando la autopista mientras Mei Lin revisaba su teléfono sin decir palabra. El trayecto entre Orchard Road y Tiong-Bahru cada vez parecía más largo. Mientras tanto, la presión de su familia no desaparecía. Mi suegra continuaba publicando indirectas en redes sociales, ahora con más cuidado, pero igual de cargadas de veneno. Mis cuñados evitaban hablar conmigo directamente, aunque en reuniones familiares no perdían la oportunidad de lanzar algún comentario sarcástico. Lo curioso fue que el hermano menor de Mei Lin, que tenía 25 años y trabajaba como barista, me llamó una noche en secreto. Me dijo que no podía decirlo públicamente,
pero que en realidad entendía lo que yo había hecho. Según él, alguien tenía que ponerle un límite a su madre porque siempre manipulaba a todos a su alrededor. Me confesó que, en el fondo, sabía que yo solo había respondido al trato que había recibido. La llamada fue breve, pero me dejó una sensación extraña. Por un lado, era reconfortante saber que alguien dentro de esa familia veía la situación con claridad. Por otro, era un recordatorio de los solos que Maylin y yo estábamos en medio de todo ese conflicto. En casa, las discusiones empezaron a ser cada vez más directas. Una noche, después de otra sesión de terapia, Maylin me dijo que lo que más le dolía de todo era que yo no hubiera pensado en los niños, en sus sobrinos, que no tenían culpa de nada. Le respondí que lo sabía y que también me pesaba, pero que tampoco podía seguir siendo el bufón de su madre, pagando todo mientras me trataban como si no existiera. Si esta historia te está pareciendo interesante, deja tu like y suscríbete para más historias como esta. Le recordé que durante años había tolerado los comentarios de su madre por respeto a ella. Cada insinuación y cada crítica disfrazada de broma las había soportado en silencio para evitar conflictos. Pero cuando llegó el momento en que realmente necesitaba que ella me defendiera, simplemente guardó silencio. Fue la primera vez que vi lágrimas reales en sus ojos desde que todo comenzó. Me dijo que me amaba, pero que no sabía cómo equilibrar lo que sentía por mí con lo que sentía por su madre. Esa frase me golpeó más que cualquier discusión, porque en ese momento comprendí que el problema nunca había sido realmente el viaje, ni los boletos, ni el dinero. El verdadero problema era que, para Maylin, su madre siempre ocuparía el centro de todo. Yo también la amaba, pero empecé a preguntarme si el amor era suficiente cuando tu pareja no era capaz de defenderte frente a su propia familia. Muchas noches me quedaba sentado en la sala mirando las luces de la ciudad desde la ventana, preguntándome si tenía sentido seguir luchando por una relación que parecía romperse un poco más cada día. Las sesiones de terapia continuaban, pero en lugar de sanar las heridas parecían reabrirlas una y otra vez. Cada conversación traía de vuelta los mismos reproches y los mismos recuerdos dolorosos. Fue durante ese desgaste cuando empecé a pensar en la posibilidad del divorcio. Nunca lo dije en voz alta, ni siquiera durante las sesiones, pero la idea comenzó a aparecer en mi mente cada vez con más frecuencia. Pensaba en lo que sería volver a vivir solo, quizá mudarme a otra zona de la ciudad o incluso empezar de nuevo en otro lugar. A veces imaginaba irme a Kuala Lumpur, donde tenía algunos amigos que siempre me habían dicho que podía contar con ellos. Al principio ese pensamiento me asustaba, pero con el paso del tiempo empezó a sentirse más como una posible salida. Lo curioso era que, mientras mi matrimonio se deterioraba, otras partes de mi vida parecían fortalecerse. En el trabajo me concentraba más que nunca. Sumergirme en el código y en los proyectos me ayudaba a distraerme del dolor. Después de la oficina, comencé a salir a correr por McRitchie Reservoir, algo que antes nunca hacía. Correr bajo la llovizna o entre los árboles me daba la sensación de recuperar un poco de control sobre mi vida. A veces, mientras corría, pensaba que quizá perder mi matrimonio no sería el final de todo, sino el comienzo de algo diferente. El tiempo seguía pasando y cada intento de reparar lo que teníamos con Maylin se volvía más débil. La distancia entre nosotros se convirtió en una especie de rutina silenciosa. Nuestros amigos en común empezaron a notarlo. En reuniones me preguntaban por qué Maylin no me acompañaba y yo respondía con excusas vagas, mientras que ella hacía lo mismo cuando estaba con su familia. Era como si ambos supiéramos que la separación era inevitable, aunque ninguno quisiera ser el primero en decirlo. En una de las últimas sesiones de terapia, la terapeuta nos hizo una pregunta directa: si realmente queríamos seguir juntos. Maylin permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de responder
que no lo sabía. Yo tampoco contesté de inmediato. La verdad era que en ese momento lo único que sentía era un cansancio profundo. La relación que habíamos tenido, las risas, los planes y la complicidad que alguna vez compartimos, parecía haberse disuelto en discusiones interminables, resentimientos acumulados y silencios cada vez más largos. Mientras miraba a Meilín sentada al otro lado de la sala, con la mirada apagada y las manos entrelazadas en su regazo, comprendí algo que me costaba aceptar. Tal vez ya no quedaba nada que salvar. Fue en ese momento cuando empecé a prepararme mentalmente para la posibilidad del divorcio. No lo dije en voz alta, ni siquiera lo compartí con la terapeuta, pero dentro de mí ya lo sabía. Y aunque admitirlo dolía, también sentía una extraña paz al pensar que, si ese momento llegaba, al menos habría recuperado algo que durante mucho tiempo intentaron quitarme: mi dignidad. Actualización final. 3 meses después del colapso en el aeropuerto y de aquellas sesiones de terapia que parecían más un interrogatorio emocional que un espacio de sanación, el desenlace llegó de la forma más silenciosa posible. Una mañana de junio, cuando la luz del amanecer empezaba a filtrarse entre los edificios de Singapur y entraba suavemente por las ventanas de nuestro apartamento en Tiong Bahru, Meilín se sentó frente a mí con un sobre manila entre las manos. No lloraba ni parecía enojada. Tenía esa expresión neutra de alguien que ya ha tomado una decisión definitiva. Dentro del sobre estaban los documentos para iniciar el proceso de divorcio. No hubo discusiones, ni gritos, ni súplicas. Meilín habló con una voz tranquila, casi profesional, como si estuviera explicando el diagnóstico de un paciente durante su turno en el hospital. Dijo que me quería, pero que ya no podía seguir viviendo atrapada entre el resentimiento hacia mí y la lealtad hacia su madre. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el sobre la mesa mientras una avalancha de recuerdos pasaba por mi cabeza. Finalmente asentí. Sabía que resistirme no cambiaría nada. Nuestro matrimonio llevaba meses muerto y aquel momento solo era la formalización de su final. El proceso fue tan frío como predecible. No teníamos hijos y aunque compartíamos algunas cuentas y bienes del apartamento, la división fue relativamente sencilla. Meilín se quedó con la mayoría de las cosas del hogar, las fotografías, los cuadros y hasta la vajilla que habíamos comprado juntos en una tienda de diseño de Orchard Road. Yo me quedé con mi SV, mi computadora y la cuenta donde aún quedaba parte del dinero que originalmente había destinado para aquel viaje. Hubo varias reuniones con abogados en oficinas impersonales del distrito financiero de Singapur. Desde las ventanas se veía la bahía y los rascacielos brillando bajo el sol. Una vista impresionante que contrastaba con la monotonía de los documentos legales que teníamos que firmar. Cada firma era un recordatorio de lo mucho que habíamos perdido, pero también representaba una liberación gradual de la carga emocional que ambos habíamos estado arrastrando. Durante esas semanas, Meilín prácticamente se mudó de forma definitiva a la casa de su madre. Solo regresaba al apartamento de Tiong Bahru para recoger ropa o documentos. Siempre se comportaba de forma distante, como si quisiera que todo terminara lo más rápido posible. Su madre, por supuesto, celebraba la situación en silencio. A través de amigos en común me llegaban comentarios de que ella decía que finalmente su hija se había librado de mí y que yo había demostrado ser un hombre vengativo y poco confiable. Pero para ese momento sus palabras ya no tenían el mismo efecto en mí. Sonaban como un eco lejano, un ruido de fondo que había perdido la capacidad de herirme. El día que el juez firmó oficialmente el divorcio, salí del edificio del tribunal con una mezcla extraña de vacío y alivio. Caminé por las calles de Singapur bajo un cielo sorprendentemente despejado y por primera vez en muchos meses
sentí que respiraba sin ese peso constante en el pecho. No tenía un plan claro para el futuro, pero sí sabía que necesitaba hacer algo por mí mismo, algo que marcara el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Entonces recordé que aún quedaba parte del dinero que había reservado originalmente para el viaje familiar que nunca ocurrió. Esa misma semana compré un boleto de avión a Bangkok, en Tailandia. Siempre había querido visitar la ciudad, pero nunca había sido una prioridad porque Mei Lin prefería viajes más estructurados con su familia. Esta vez no habría suegra, ni cuñados, ni discusiones, ni niños cansados en un aeropuerto. Solo estaría yo. El viaje resultó ser exactamente lo que necesitaba. Me hospedé en un pequeño hotel cerca del río Chao Phraya, en una zona tranquila de la ciudad. No era un resort de lujo, pero era cómodo y acogedor. Nadie allí sabía quién era yo, ni esperaba nada de mí, y esa sensación de anonimato resultó extrañamente liberadora. Pasaba las mañanas caminando por los templos y mercados de la ciudad, observando el ritmo caótico pero fascinante de Bangkok. El aire húmedo, el aroma de la comida callejera y el sonido constante del tráfico creaban una energía completamente diferente a la de Singapur. Por las tardes, me sentaba en pequeños cafés o bares junto al río, hablando con viajeros de distintos países o simplemente observando los barcos pasar lentamente bajo la luz dorada del atardecer. Cada conversación casual con un desconocido me recordaba que existía un mundo enorme fuera del pequeño círculo familiar que durante años había tratado de complacer. Una tarde en particular me senté en un muelle mirando el río, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas. Fue allí donde finalmente entendí algo que me había costado meses aceptar. Durante años había estado obsesionado con ser aceptado por una familia que en realidad nunca me quiso. Había intentado demostrar mi valor, mi generosidad y mi compromiso a personas que ya habían decidido desde el principio que yo nunca pertenecería a su mundo. Había sacrificado mi paz mental, mi dinero y parte de mi autoestima tratando de ganarme ese lugar. Y sin embargo, en ese momento, mientras observaba el sol desaparecer detrás de los edificios de Bangkok, comprendí que nunca había necesitado su aprobación. Lo único que realmente necesitaba era recuperar mi dignidad. Cuando regresé a Singapur, mi vida empezó a tomar un ritmo completamente distinto. Me mudé de Tiong Bahru a un pequeño apartamento en Marina Bay, cerca del agua. No era tan grande como el que había compartido con Mei Lin, pero tenía una vista espectacular de la bahía, y cada amanecer desde el balcón se sentía como el comienzo de algo nuevo. Empecé a salir más con mis compañeros de trabajo, a aceptar invitaciones que antes solía rechazar. Volví a correr, pero esta vez por los senderos cercanos a Marina Bay Sands y Gardens by the Bay, no para escapar de mis pensamientos, sino para disfrutar del momento. Incluso me inscribí en un curso de fotografía en un pequeño estudio del centro de la ciudad, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto durante años. Ahora el tiempo me pertenecía completamente. La familia de Mei Lin siguió intentando manchar mi nombre durante un tiempo, pero cada vez con menos eco. Mi suegra seguía publicando indirectas en redes sociales, aunque ya casi nadie reaccionaba. La mayoría de las personas que conocían la historia entendían lo que realmente había ocurrido. Semanas después del divorcio, Mei Lin y yo nos cruzamos por casualidad en un café en Tiong Bahru. Fue un encuentro breve y extraño. Nos saludamos con un gesto de cabeza, sin palabras, y cada uno siguió su camino. No sentí odio ni resentimiento, solo una ligera melancolía, como la que se siente al pasar frente a una casa en la que alguna vez viviste y que ahora pertenece a otra persona. Toda la experiencia me dejó cicatrices, pero también una claridad que antes no tenía. Aprendí que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges. Aprendí que el amor por sí solo no es suficiente cuando falta el respeto y el apoyo. Y sobre todo, aprendí que nunca más permitiría que alguien me dijera que no pertenecía a su mundo mientras yo cargaba con el peso de su comodidad. Ahora, algunas tardes, camino por el paseo junto al agua en Marina Bay, mientras el sol se pone sobre la bahía y las luces de la ciudad empiezan a encenderse una por una. A veces recuerdo las palabras que mi suegra me dijo aquel día, que nunca sería parte de su familia. Y tal vez tenía razón, pero lo que ella nunca entendió es que yo tampoco necesitaba hacerlo, porque ahora, por primera vez en mucho tiempo,
Mi vida me pertenece completamente. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.